Un Juan 2:2 declara que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros sino también por los del mundo entero. El término propiciación se refiere fundamentalmente al apaciguamiento o satisfacción, específicamente en lo que respecta a Dios. En este contexto, significa que Jesucristo, a través de su muerte en sacrificio, cumplió con las demandas justas de un Dios santo contra el pecado. Rechazar a Jesucristo y su expiación es el rechazo máximo de la provisión de Dios para la salvación. Para comprender la gravedad de negar a Jesucristo, primero hay que comprender el problema central del pecado. El pecado no son simplemente las acciones incorrectas que cometemos, es un estado de rebelión contra Dios que afecta cada aspecto de nuestro ser. Esta rebelión necesita una respuesta de un Dios santo, cuya naturaleza no puede tolerar el pecado. La consecuencia del pecado es grave, la separación eterna de Dios, que la Biblia describe como el infierno. El infierno no es un concepto que deba tomarse a la ligera, es el destino final de quienes rechazan la provisión de Dios para la salvación, un lugar de tormento inimaginable reservado para quienes dan la espalda al amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, en su infinita misericordia, Dios proporcionó una manera de escapar de este destino a través de su Hijo, Jesucristo. Jesús, con su muerte en la cruz, satisfizo la ira de Dios que con razón estaba dirigida contra nosotros. Este acto de propiciación es una profunda demostración del amor de Dios. Cuando Dios mira a aquellos que han aceptado a Jesús, ya no ve su pecado sino la perfecta justicia de Cristo. Este misterioso intercambio, en el que Jesús toma nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia, es fundamental para comprender por qué negar a Jesús es tan peligroso. Rechazar a Jesús significa rechazar el único medio por el cual uno puede reconciliarse con Dios, perder la cobertura de la justicia de Cristo y quedar expuesto al peso total del juicio de Dios. Imagínese comparecer ante un juez culpable de numerosos delitos, con pruebas abrumadoras en su contra y que merece el castigo más severo. De repente, alguien da un paso adelante y se ofrece a ocupar tu lugar, a aceptar el castigo que mereces. Esto es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Rechazarlo es como rechazar una oferta de perdón y elegir afrontar las consecuencias por tu cuenta. La seriedad de negar a Jesús se hace evidente al considerar las implicaciones eternas. Sin Jesús no hay esperanza de redención, la puerta a la salvación permanece cerrada y se vislumbra la certeza del infierno. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador no es simplemente una formalidad sino una cuestión de consecuencias eternas. No se puede subestimar la importancia de la propiciación. Un Dios santo tenía todo el derecho de enviar a pecadores malvados, impíos y culpables como nosotros al fuego del infierno. Nuestros pecados nos han separado de Dios y su justicia exige que el pecado sea castigado. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros merece el infierno porque hemos violado las leyes de Dios y no hemos cumplido sus normas. Sin embargo, las Escrituras revelan que el Dios de la Biblia es sumamente bondadoso con los pecadores culpables. Envió a su Hijo unigénito, quien se convirtió en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10 dice, en esto está el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La muerte de Jesús en la cruz no fue solo un acto de sacrificio, fue un acto de amor y misericordia divinos, que satisfizo la ira de Dios que con razón estaba dirigida contra nosotros. Cuando aceptas el regalo gratuito de la salvación, abrazas esta profunda verdad. Dios ya no te ve como el pecador malvado y culpable que alguna vez fuiste, en cambio, ve la vida perfecta de Jesucristo. Esta increíble transferencia significa que la justicia de Cristo se acredita en tu cuenta.
Como explica bellamente 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vivir en hipocresía es otro pecado grave destacado en las Escrituras. Mateo 23, 27-28 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, aparecéis justos para con los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad». En estos versículos, Jesús condena a los escribas y fariseos por su hipocresía. Mantenían una apariencia exterior de piedad mientras eran corruptos por dentro. Esta advertencia sigue siendo relevante hoy. La hipocresía es una forma de engaño que engaña a los demás y se burla de Dios. Implica vivir una doble vida, presentar una cara al mundo mientras ocultas tu verdadero yo, lo cual no solo es engañoso sino también dañino para tu alma. Vivir en la hipocresía significa usar una máscara constantemente y, con el tiempo, incluso puedes engañarte a ti mismo. Dios ve más allá de nuestras acciones externas, Él mira el corazón. Si bien puedes engañar a otros, no puedes engañar a Dios. Él conoce tus pensamientos, motivos y verdaderas intenciones. Por eso es tan peligroso vivir en la hipocresía. Conduce a una falsa sensación de seguridad. Podrías pensar que te estás saliendo con la tuya con pecados ocultos, pero en realidad, solo estás acumulando juicios para ti mismo. Considere las implicaciones prácticas de vivir una vida de integridad versus una vida de hipocresía. Integridad significa ser la misma persona en privado que en público. Significa vivir una vida de transparencia y honestidad, donde sus acciones se alinean con sus creencias profesadas. Este tipo de vida trae tranquilidad y una conciencia tranquila. La hipocresía, por otra parte, conduce a la agitación interior. Mantener las apariencias es agotador y muchas veces genera ansiedad y culpa, viviendo con el miedo constante de ser descubierto. Esta doble vida también puede dañar sus relaciones, ya que las personas eventualmente pueden ver a través de su fachada, lo que lleva a una pérdida de confianza y sentimientos heridos. Como cristiano, es fundamental luchar por la autenticidad. Sí, todos pecamos y nos quedamos cortos, pero hay una diferencia entre tropezar y vivir un estilo de vida de engaño. La clave es el arrepentimiento. Cuando pecamos, debemos confesarlo rápidamente y buscar el perdón de Dios. Esto mantiene nuestra relación con Dios sana y nuestra conciencia tranquila. Vivir en hipocresía socava tu testimonio a los demás. La gente observa cómo vives y, si ven una discrepancia entre tus palabras y tus acciones, será menos probable que tomen en serio tu fe. Tu vida debe ser un testimonio del poder transformador de Jesús. Cuando vives auténticamente, otros pueden ver el cambio genuino que trae Cristo. La Biblia advierte constantemente contra vivir una doble vida. En 2 Timoteo 3:5, Pablo describe a los hipócritas como aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Dios ve más allá de nuestras acciones externas. Él ve el corazón. Vivir una doble vida significa profesar la fe públicamente mientras en secreto se entrega al pecado, pretendiendo ser justo siendo injusto. Dios no será burlado. Gálatas 6, 7-8 dice: «No os engañéis, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna». El juicio de Dios es ineludible y vivir en hipocresía finalmente quedará expuesto. Considere el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos 5, 1-11.
Fingieron dar todo el producto de la venta de sus tierras a los apóstoles, pero en secreto se quedaron con parte del dinero. El Espíritu Santo expuso su hipocresía y ambos cayeron muertos como resultado de su engaño. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que el juicio de Dios sobre la hipocresía es severo. Como cristianos, debemos esforzarnos por lograr la autenticidad en nuestro caminar con Dios. Si bien los cristianos pecan, como lo demuestran numerosos casos en la Biblia en los que los creyentes tropiezan, la diferencia clave radica en el arrepentimiento. Los verdaderos cristianos reconocen sus pecados, se arrepienten y buscan el perdón de Dios. Sin embargo, vivir en hipocresía significa continuar en pecado mientras pretendemos ser justos. Es un estilo de vida de engaño que Dios detesta. Vivir una vida honesta ante Dios y el hombre es esencial. Como alguien que viaja mucho, me esfuerzo por vivir de una manera que, cuando regrese a casa, no me avergüence de mis acciones. Puedes engañarme a mí, a tu familia, a tu pastor, pero no puedes engañar a Dios. Proverbios 15:3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a malos y a buenos. Vivir una vida íntegra significa ser la misma persona en privado que en público. Significa confesar tus pecados y buscar la ayuda de Dios para superarlos. La hipocresía no solo daña tu relación con Dios, sino que también socava tu testimonio a los demás. Cuando vives una doble vida, empañas el nombre de Cristo e impides que otros lleguen a la fe. Prestemos atención a la advertencia de Mateo 23, 27-28, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros también por fuera parecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad». Esforcémonos por vivir una vida íntegra, libre de hipocresía. Niégate a vivir una doble vida. Sea honesto consigo mismo, con los demás y, lo más importante, con Dios. Busca la santidad y la autenticidad en tu caminar con Cristo. Recuerde, la gracia de Dios es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Busque su ayuda para vivir una vida que lo honre tanto interior como exteriormente. Seguir un evangelio falso es un camino serio y peligroso, que aleja a las personas de la verdad de Cristo y las lleva a la separación eterna de Dios. Comprender qué constituye un evangelio falso y por qué es peligroso es crucial para mantener una fe verdadera que conduzca a la salvación. En Gálatas 1, 6-9, el apóstol Pablo escribe, «Estoy asombrado de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó a vivir en la gracia de Cristo, y os volváis a un evangelio diferente, que no es evangelio en absoluto». Algunas personas os están confundiendo y están tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, queden bajo maldición de Dios como ya lo hemos hecho, dijo, por eso ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio distinto del que habéis aceptado, que quede bajo maldición de Dios. Comprender qué constituye un evangelio falso y por qué es peligroso es crucial para mantener una fe verdadera que conduzca a la salvación. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, o buenas noticias, es el mensaje transformador de Jesucristo. Proclama que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, venciendo el pecado y la muerte. Al poner nuestra fe en Él, recibimos el perdón de los pecados y la vida eterna. Este evangelio es un mensaje de gracia, un favor inmerecido de Dios. En esencia, el verdadero evangelio enfatiza que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo únicamente. Efesios 2,
8-9 afirma esta verdad, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Falsos evangelios. Los falsos evangelios distorsionan o añaden valor al verdadero evangelio. A menudo diluyen el mensaje de gracia o añaden esfuerzos humanos a la ecuación. Aquí hay algunos tipos comunes de falsos evangelios. Legalismo. El legalismo es la creencia de que la adhesión a ciertas leyes o rituales es necesaria para la salvación. Este falso evangelio añade esfuerzo humano al evangelio de la gracia, implicando que el sacrificio de Cristo no fue suficiente por sí solo. El legalismo a menudo se manifiesta en una adherencia rígida a reglas y tradiciones religiosas, lo que sugiere que estas prácticas pueden ganar el favor de Dios o asegurar la salvación. El legalismo es peligroso porque cambia el enfoque de lo que Cristo ha hecho a lo que debemos hacer. Carga a los creyentes con la imposible tarea de ganarse la salvación, lo que los lleva al agotamiento espiritual y la desesperación. Además, el legalismo distorsiona el carácter de Dios, retratándolo como un capataz severo en lugar de un Padre amoroso que ofrece gracia gratuitamente. Socava el gozo y la libertad que se encuentran en Cristo, reemplazándolos con una búsqueda interminable para estar a la altura de un estándar inalcanzable. El énfasis en el esfuerzo humano en el legalismo contradice el mensaje del Evangelio, que declara que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar. Al confiar en nuestras obras, negamos la suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo, diciendo esencialmente que su muerte no fue suficiente para cubrir nuestros pecados. Universalismo. El universalismo es la creencia de que todas las personas serán salvas independientemente de su fe en Cristo. Niega la necesidad de la fe personal en Jesús para la salvación y socava la gravedad del pecado y la santidad de Dios. Este falso evangelio afirma que un Dios amoroso no condenaría a nadie al infierno, lo que en última instancia lleva a la conclusión de que al final todos serán salvos. El universalismo es peligroso porque elimina la urgencia del mensaje del evangelio. Si todos son salvos independientemente de su respuesta a Cristo, entonces la evangelización y el arrepentimiento personal pierden su sentido. Esta creencia disminuye el significado del sacrificio de Cristo, reduciéndolo a un mero gesto y no al acto esencial de redención para la humanidad. Además, el universalismo distorsiona el carácter de Dios al enfatizar su amor a expensas de su justicia y santidad. Si bien Dios es verdaderamente amoroso, también es justo y recto y no puede pasar por alto el pecado. La Biblia enseña que el pecado tiene graves consecuencias y que la salvación viene solo por la fe en Jesucristo. Al negar esto, el universalismo aleja a la gente de la verdad y la lleva a una falsa sensación de seguridad. Los peligros de seguir un evangelio falso. Seguir un evangelio falso es espiritualmente peligroso por varias razones. 1. Falsa seguridad. Un evangelio falso puede dar a las personas una falsa sensación de seguridad acerca de su salvación. Es posible que crean que son salvos en base a sus esfuerzos, prosperidad o comportamiento moral en lugar de la obra consumada de Cristo. Esta falsa seguridad los aleja del verdadero arrepentimiento y la fe. 2. Distorsión del carácter de Dios. Los falsos evangelios a menudo distorsionan el carácter de Dios. El legalismo presenta a Dios como un capataz severo, el evangelio de la prosperidad lo presenta como una máquina expendedora divina y el universalismo socava su santidad y justicia. Estas distorsiones conducen a una comprensión errónea de Dios y obstaculizan una relación genuina con Él. 3. Consecuencias eternas. La consecuencia más grave de seguir un evangelio falso es la separación eterna de Dios. Como advierte Pablo en Gálatas 1, aquellos que predican o siguen un evangelio diferente están bajo la maldición de Dios.
Este es un recordatorio aleccionador de que hay mucho en juego. Como cristianos, es crucial defender el verdadero evangelio y rechazar cualquier distorsión. Debemos luchar por la autenticidad en nuestro caminar con Dios, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos y buscando su perdón. Vivir con integridad significa ser la misma persona en privado que en público y significa negarse a vivir una doble vida. Al buscar la santidad y la autenticidad en nuestro caminar con Cristo, honramos a Dios y brindamos un testimonio genuino a los demás sobre el poder transformador del Evangelio. Recuerde, la gracia de Dios es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Busque su ayuda para vivir una vida que lo honre tanto interior como exteriormente. Mantente bendecida.